Me gustaría invitar al profesor Imanol Amaria y Mercè Pallares, que nos van a hablar de los perfiles cognitivos en el síndrome CTNNB1. Vienen de la Universidad de Deusto y llevan ya bastante tiempo trabajando con los niños españoles y os van a poder dar mucha información que han estado recopilando. Gracias. Gracias a todos, gracias a Estíbaliz, gracias a Ana. Y me acompaña, somos dos personas, Imanol Amaria y Mercè, y también están con nosotros dos miembros del equipo, que es Juan Francisco López y Maitane. Y gracias porque este es un primer estudio que hicimos nosotros desde nuestro desconocimiento. Somos profesores que trabajamos en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes, enfermedades neuromusculares, y desconocimos realmente cuáles eran las características y peculiaridades de esta enfermedad. Y tuvimos la oportunidad hace ya un año de poder conocer in situ y convivir con las personas sus padres, los niños que tenían estos problemas. A raíz de esa experiencia hicimos una recopilación de casos a través de diferentes metodologías. Vivimos con ellos creo que 4 días, Mercè yo creo que más, seguramente, ¿no? Y eso nos ha permitido poder hacer una recogida, una aplicación de instrumentos de evaluación con los cuales establecer un protocolo y establecer si hay algún rasgo característico idiosincrásico particular que tienen los niños con CTNNB1 respecto al colectivo de otros niños que tienen otras patologías del neurodesarrollo. La muestra con la cual os vamos a plantear de forma muy rápida, breve, porque ya sé que el tiempo va a premiar, es una muestra muy pequeña, es una muestra descriptiva, pero es una muestra que hemos explorado en gran profundidad. Nos ha llevado muchas horas, lo saben los padres, a los cuales agradecemos personalmente, están aquí, a las madres. Nos ha llevado muchas horas poder recoger esta información. No es habitual que un psicólogo pueda dedicar días enteros a poder, y es una suerte y hay que reconocérselo. Para entender un poco el porqué de esta evaluación hay que tener en cuenta lo primero, que no existía o no existe ninguna información prácticamente al respecto y tan solo nos podemos basar en algunas conclusiones y evidencias que provienen de modelos animales. Los modelos animales para nosotros han sido fundamentales. Os voy a decir que una de las grandes, revelaciones de este trabajo es que Vamos a terminar concluyendo que la investigación biológica es quizá más importante hasta el momento que la que se ha realizado a nivel clínico a la hora de establecer lo que es el perfil cognitivo de estos niños. El estudio que se ha hecho con experimentación animal básicamente concluye que en el gen CTNNB1 las alteraciones que se producen de lecciones, es decir, alteraciones que se producen experimentalmente en ratones, o también perturbaciones que se producen en la vía de señalización de una proteína, de una glicoproteína, que es el WNT, con la betacatenina, que es la síntesis, el componente fundamental del CTNNB1, es decir, un niño que tiene esta alteración, básicamente tiene una perturbación de esta proteína. Y esta proteína, si queda alterada en sus niveles, lo que produce es que este niño, curiosamente, pero en este caso estos ratones, muestran dificultades para adquirir respuestas de miedo. Es decir, no tienen miedo los ratones. Por tanto, pueden mostrar conductas agresivas. Pueden mostrar una conducta agresiva repetitiva porque no aprenden que ante un daño ellos tienen que evitar ese daño. Segundo, cuando a estos ratones, que vamos luego a plantearlo y a relacionarlo con los niños, se les administra alguna sustancia que inhibe la posibilidad de que esta proteína que está dentro, está metabolizada o relacionada con este gen, queda afectado, estos niños no reconocen los espacios. Estos ratones, en este caso, no reconocen los espacios. Es decir, no son capaces de organizar una imagen, un mapa visoespacial de lo que es su casa, de cómo relacionarse, moverse por un espacio, en un supermercado, salir a la calle. Tiene una alteración muy característica que perturba a una parte del cerebro muy específica, como es el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Nosotros recordamos inmediatamente gracias a que tenemos un hipocampo izquierdo, derecho. El hipocampo izquierdo nos permite recordar lo que estoy diciendo ahora y el hipocampo derecho me permite saber que yo tengo que ir hacia adelante o hacia atrás. Por tanto, si estos niños tienen una perturbación, y los ratones lo dicen también, a nivel de este hipocampo, se pierden y
no tienen capacidad de saber cómo volver y además tienen conductas repetitivas. La investigación posterior, no con ratones, sino efectuada con sujetos, con personas que no tienen síndrome de CTNNB1, no tienen síndrome, pero sí tienen alguna alteración en el gen CTNNB1, revela, en primer lugar, que en general los que tienen esta perturbación en este gen tienen un CI, un cociente intelectual, algo por debajo o debajo de lo que es lo esperado en relación a trastornos del neurodesarrollo. Pero se ha visto que los que tienen una alteración de CTNNB1, pero no un síndrome de CTNNB1, y esto es una cosa que os puede sorprender, no tienen por qué presentar problemas de conducta. Y sí, en cambio, en el síndrome que estamos hablando. Luego, cuando se han hecho estudios con personas sanas, perturbando, alterando el gen transitoriamente CTNB con una proteína, se ha visto que las personas sanas, cualquiera de los que estamos aquí, si nos alterasen de forma transitoria, ese gen, perderíamos de forma repentina nuestra memoria episódica. Es decir, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que pensar, de lo que he hecho yo hace unos minutos, de lo que tendré que hacer yo dentro de unos días. Esa capacidad para recordar lo que tenemos que hacer ahora, antes y en el futuro, se pierde. Por tanto, la memoria episódica en sujetos sanos transitoriamente se va a ver afectada por ello. Pero también en enfermedades donde el gen CTNNB1 está presente y ahí aparecen más, como la enfermedad de Alzheimer, como la esquizofrenia o la enfermedad de Huntington, también esta alteración de este gen produce perturbaciones en la memoria. Por tanto, en definitiva, los modelos animales y humanos hasta el momento nos dicen que los que tienen una alteración de las proteínas que están codificadas por este gen tienen problemas de conducta y tienen problemas de memoria. Y ya en lo que tenemos que ver con fenotipos cognitivos actuales, hay muy pocos estudios. Hay que decir que de todo lo que hemos revisado, y existe mucha bibliografía, hay un gran problema clínico, que os lo presento a la comunidad científica, y es que realmente que se haya podido aportar evidencias, test, metodologías replicables a través de los cuales podamos saber qué capacidad intelectual o qué nivel intelectual tienen los niños con CTNN1, son tan solo estos estudios que tenéis delante. Y hay muchos más en los cuales sí reportan que existe un cociente intelectual entre 27 y 70 y tantos. Pero ninguno hasta el momento dice en esos estudios cómo lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Por tanto, ¿por qué nadie dice o pocos dicen cómo se ha medido la inteligencia en los niños con este desorden? Porque entendemos que estos niños, o la mayoría de ellos, no han sido evaluados con tecnología y metodología científica. Ha sido por mera inferencia observacional y alguien ha concluido, sin reportar en base a datos normativos, que estos niños tenían un CI que la media es en torno a 50. Creemos que es inexacto e impreciso lo que se ha hecho hasta el momento. Mal hecho. Sigamos. Por tanto, el perfil del fenotipo cognitivo actualmente nos presenta estos problemas. Primero, los instrumentos de medida. No existen instrumentos de medida adecuados, no se ha creado un perfil. Segundo, no se ha utilizado una metodología común en la mayoría de los estudios que se reportan. No se puede replicar, por tanto. No se han basado en investigación animal. No ha habido una aportación de un CI, de un cociente intelectual, que de alguna manera refleje la variabilidad que tiene el síndrome CTNNB1. No se ha desglosado qué tipo de inteligencia y, por último, quiero que os fijéis en el último dato de un estudio que es uno de los pocos que aportan información. Solo el 13,3% de los niños pudieron ser evaluados de forma efectiva con técnicas realmente, 13,3% de los niños a través de técnicas de inteligencia. Vale. Gracias, Imanol. Ahora pasamos a explicar un poco cómo nosotros llevamos a cabo nuestro estudio. Entonces, a partir de todas estas consideraciones que Imanol os ha ido explicando, tuvimos en cuenta también las siguientes. Por un lado, revisamos la Simon Simplex Collection, que es un protocolo internacional de pruebas neuropsicológicas adaptadas para población TEA, que son específicas y que son adecuadas para su aplicación. También hicimos una revisión bibliográfica de esas enfermedades análogas al CTNNB1 y que aplicaban pruebas adecuadas a esta población. Y por último, consideramos que era muy necesario elegir pruebas cognitivas que eran breves, fáciles, que evaluaban funciones cognitivas específicas de forma simple y específica. Así pues, el objetivo de nuestro estudio ha sido identificar esos rasgos cognitivos y conductuales propios y específicos del síndrome CTNNB1 a partir de las siguientes pruebas.
En primer lugar, el Child Behavior Checklist, que es una evaluación que permite identificar problemas de funcionamiento adaptativo y problemas de conducta. El SCQ, o Cuestionario de Comunicación Social, que evalúa posibles rasgos autistas. Las matrices progresivas de Raven-Acolor, que es un test que evalúa el razonamiento abstracto y las funciones visoespaciales. Y ya por último, y también muy necesario, una evaluación clínica que nos permita recoger esos datos del neurodesarrollo propios del CTNB1. Así pues, los pasos que seguimos fue contactar con la Asociación CTNB1 España, quienes estuvieron encantados de participar en nuestro estudio. Hablamos con los padres, estos participaron y firmaron el consentimiento informado. Y la primera parte de la evaluación se dirigió a ellos, que es una parte fundamental para la recogida de datos. A partir de la plataforma Google Forms les administramos tanto el SCQ como el CBCL juntamente con la evaluación clínica. Y por otro lado, hace más o menos durante un año hemos ido quedando y encontrándonos con las familias para administrar de forma presencial a los niños y evaluarles las pruebas que hemos mencionado. En pantalla podéis ver las variables de procedencia y de edad, con una media de 7,7 años y una desviación típica de 3,02. Como me has dicho, es muy importante también realizar una evaluación clínica para así trazar las manifestaciones clínicas principales de esta enfermedad y las hemos clasificado de la siguiente forma. En primer lugar, relacionado con el desarrollo neonatal, las primeras sintomatología o alteraciones que los padres detectan en sus hijos es el hecho de que no alcanzan los hitos del desarrollo en un 80% de los casos. Además, también destacar que durante el desarrollo neonatal hay una presencia muy significativa de trastornos de alimentación y de un diagnóstico de microcefalia. A nivel de desarrollo motor, hay un significativo retraso en la adquisición de las habilidades motoras, como ya muchas ponencias han reflejado, y también anormalidades del movimiento reportadas en el 100% de los casos. Respecto a los niveles sensoriales, a nivel visual también han reportado un 80% de los casos que tienen problemas de visión, de los cuales el 100% requerían gafas. También estos niños tienen un problema en el sentido de una sensibilidad excesiva a los sonidos y una escasa, a diferencia, sensibilidad al dolor. Respecto a los problemas de sueño, también reflejado en esta conferencia, hay problemas de sueño muy presentes. Sin embargo, algunos de estos niños ya toman medicación para paliar con esta sintomatología, por lo que solo el 50% de los casos describió problemas de sueño, de los cuales los más destacados son el hecho de que son problemas persistentes y la dificultad para conciliar el sueño, y también destacar que tienen problemas de activación y de conciencia. Respecto a los problemas de alimentación, hoy en día también tienen trastornos de alimentación de distintos tipos, siendo el más claro el hecho de que ingieren objetos no comestibles, y en relación al control de esfínteres y de vejiga también hay un retraso en la adquisición de ese control. Ya por último, relacionado con los trastornos del lenguaje, tal y como se ha hablado, hay un problema en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje, sobre todo también en la capacidad de articulación de ese lenguaje, y por último, a nivel afectivo, reportan en el 100% de los casos que son fácilmente irritables. Y aunque realizar una evaluación clínica es muy importante y es algo que se debe llevar a cabo, una de las sintomatología principal y de las características de esta enfermedad son aspectos relacionados con la cognición y con la conducta, por lo que es necesario también evaluarlo a partir de una metodología tipificada y adecuada, por lo que en pantalla podéis ver las puntuaciones que han obtenido nuestros casos en las siguientes pruebas. Empezamos por el Peabody, que está descrito a partir de un CI. Como podéis ver, 4 de los 10 casos obtienen un CI superior a 70, que sería considerada esa puntuación límite a partir de la cual ya se podría hablar de una discapacidad intelectual. Sin embargo, decir que uno de los hándicaps de estas pruebas es que están tipificadas, están baremadas a partir de una población no clínica, lo que realmente esas
puntuaciones 55 que veis en pantalla, que es la puntuación mínima que se puede obtener, estarían sesgadas, ¿no?, por esa falta de tipificación y de reflejo de lo que es los trastornos del neurodesarrollo, por lo que se podría decir que realmente hay una mejor comprensión de lo que indican. Sin embargo, no pasa lo mismo con el RAVEN. El RAVEN, recordamos que es una prueba de razonamiento abstracto y de funciones visoespaciales. Aquí, como podéis ver, la mayoría de los casos obtienen percentiles muy alejados de la media, obteniendo percentiles de 5 y de 10. Eso lo que indica es que hay una incapacidad generalizada para comprender y para ejecutar las tareas que esta prueba requiere. En tercer lugar, el SCQ indica posibles rasgos autistas. Se considera que a partir de una puntuación 15 ya podemos afirmar que hay la presencia de esta sintomatología. En nuestro caso, 6 de los 10 casos puntúan por encima. Y por último, el CBCL lo que indica es que los problemas de conducta más característicos de este síndrome son los problemas de carácter externalizante. Y para concluir, en principio lo que hemos querido demostrar es que, primero, es uno de los primeros estudios que aporta una nueva metodología que desglosa la inteligencia en dos unidades distintas, porque hasta el momento no se había reportado. Se hablaba de un cociente intelectual general, que no sabíamos muy bien a qué reflejaba, porque no se indicaba si tenía que ver con un mal razonamiento abstracto, numérico, verbal. Nadie había comentado indicadores a través de los cuales llegaban a este CI. Nuestro CI, en principio, es mejor de lo esperado, sobre todo en lo que tiene que ver con el lenguaje comprensivo. Los niños parece que tienen mejor lenguaje comprensivo de lo que parece o lo que la gente intuye. Tiene una afectación expresiva que puede afectar negativamente al rendimiento en las pruebas o test de inteligencia, con lo cual lo que habría que valorar y decir, y ya os comentamos, que hay que tener mucha precaución cuando tengáis que ir a algún profesional e indicarles y sugerirles que los test no se pueden aplicar de la misma manera que cualquier otro niño. Entre otras cosas porque si realmente están muy influidos por las capacidades expresivas, porque el niño se le obliga a hablar, a articular, etcétera, el niño no va a poder transmitir información. Por tanto, como están contaminados por esta variable, el lenguaje comprensivo es más alto de lo esperado, supera con creces lo que hemos visto en otros estudios. Por tanto, no se había hecho la aplicación del test Peabody. Segundo, se refrenda lo que ya se ha visto en investigación animal, con lo cual nuestro estudio lo que básicamente viene a decir que la investigación animal hasta el momento es el mejor indicador objetivo del deterioro que se aporta del CTNB1, es decir, los niños efectivamente tienen problemas visoespaciales a través de la prueba RAVEN, de la misma manera que veíamos en los animales, y lo que nos queda la duda de saber es si esto tiene que ver solamente con un problema del hipocampo derecho, que es el que básicamente tiene que ver con esta función, o también con algún problema de vitorretinopatía exudativa que nos ha quedado pendiente de preguntar precisamente al especialista. Por tanto, nuestros resultados no coinciden en general. Si haces la medida estadística sí, pero no coinciden porque demuestran gran variabilidad. La inteligencia era superior a lo esperado respecto a lo que sabíamos. Creemos que el Peabody, que es el test que hemos utilizado, debe ser un test de elección, porque no exige que el niño hable, sino que es un test que el niño simplemente tiene que indicar a una imagen que corresponde a un concepto, y por tanto es una forma de medir la capacidad comprensiva. Que la inteligencia comprensiva, por tanto, es un recurso, algo positivo que tienen estos niños, que tienen sintomatología autista, sí, en un porcentaje ya que hemos visto, pero no tanto como esperábamos, y que hay que hacer seguramente exploraciones mucho más extensas. Y otra cosa muy importante, yo ahí insistiría, nosotros nos estamos inspirando no en lo que hacen los psicólogos, sino en lo que hacen los neurobiólogos. Y gracias al doctor Tucci y su equipo, el LI, en Italia, que son, creo que, los que han planteado una línea de trabajo verdaderamente importante para el diseño de nuevas pruebas psicométricas que van a ser aplicadas al CTN1. Y muchas gracias a vosotros.